Buenas noches, mi grupo está conformado por Elizabeth Vega Rincón, Andrea Capera Ríos y quien les habla, Isabel Capera Ríos, y voy a iniciar con la sustentación del parcial número 1. Organización y presentación de datos. Identificación de las variables que intervienen en un estudio. La variable es una forma de expresar las características o atributos que tienen en común los sujetos que participan en una investigación de estudio. ¿Cómo identificamos las variables que intervienen en un estudio? Las variables cualitativas son todo lo relacionado con los 5 sentidos: el gusto, el olfato, la visión, la audición y el tacto. Son variables de las cualidades como colores, nombres, y las variables cuantitativas son todos los datos que se pueden cuantificar, corresponden a datos numéricos, miden los datos y parten de lo general para llegar a conclusiones. Cuando las variables son manipuladas o controladas por el investigador, se les llama variables independientes. Se presentan primero en una investigación y de las cuales se derivan otras variables dependientes, que dependen de los cambios que se hagan a la primera variable. Para identificar las variables de estudio deben ubicarse en el tiempo y la población de estudio, estableciendo cuál será el dato de mayor importancia a obtener. La construcción de tablas de distribución de frecuencias. Estas son tablas que se disponen las modalidades de la variable por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por valor y porcentajes. Facilita la obtención de información que contienen los datos. O sea, acá van los datos, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Las frecuencias absolutas siempre son valores enteros. La suma de las frecuencias absolutas siempre son iguales al tamaño de la muestra. Las frecuencias relativas son números racionales entre 0 y 1. La suma de las frecuencias relativas siempre es igual a 1. El último valor de las frecuencias relativas acumuladas es igual a 1. ¿Cómo se construyen estas tablas? Es importante considerar la siguiente notación para la elaboración de las tablas de frecuencia. N, el número de unidades experimentales de la población; N minúscula, el número de unidades experimentales de la muestra; y X1, el valor de la variable cuantitativa medida sobre cada unidad experimental. Acá vemos las fórmulas para obtener dichos valores. De las frecuencias relativas, de la población de la frecuencia relativa, de las frecuencias absolutas relativas, de las frecuencias acumuladas, de la frecuencia porcentual acumulada. Para la elaboración de gráficos para datos cualitativos, utilizamos diagramas circulares, gráficas de barras, gráficas de líneas. Acá encontramos ejemplos de cada una de estos gráficos para poder mostrar los datos que se obtienen de un estudio. Acá tenemos la gráfica de barras, acá tenemos la gráfica de líneas, y para los datos cuantitativos también encontramos diferentes gráficos representativos, como histogramas de frecuencias, polígono de frecuencias, ojivas, diagramas de dispersión y diagramas de grano. Acá también podemos observar cada uno de los ejemplos para cada uno de estos diagramas. Los histogramas, el polígono de frecuencias, las ojivas, el diagrama de dispersión y el diagrama de grano. Acá nos encontramos con cómo se interpretan los valores tubulares en cada uno de esos diagramas. Una vez diseñada la tabla de frecuencias y el diagrama o gráfico establecido por la variable, consideramos el incremento o decremento de los porcentajes y sus tendencias a futuro. Identificamos el centro de distribución de datos, en especial si se comparan dos o más. Debemos revisar si se encuentran en el mismo lugar de distribución de estudio, observar si la distribución presenta un máximo o varios e igual los mínimos, tratar de determinar la cantidad de datos a izquierda y a derecha de los máximos, determinar si existen valores atípicos, revisar si existen mediciones muy pequeñas o muy grandes comparadas con los datos en general. Y analizamos el comportamiento de los datos en los gráficos, si es de tipo simétrico o sesgado, y si este último está
de derecha a izquierda. Muchas gracias.